¿A señor Herrera? La voz me golpeó antes de que pudiera sentarme. Sí, soy yo, respondí con el corazón en la garganta. Su hija está en la UCI. Tiene que venir conmigo, pero no diga nada. Así empezó todo. Ni una palabra de consuelo, ni una explicación. Solo aquella mujer con el uniforme blanco, los ojos tensos y una urgencia que no se parecía a la compasión. El hospital estaba en penumbra. Eran casi las 3 de la mañana, y el pasillo olía a cloro, miedo y soledad. Mis pasos resonaban contra el suelo mientras la seguía, sin entender por qué no me llevaba a la habitación de mi hija. ¿Dónde está Elena?, pregunté. Por favor, señor, confíe en mí, dijo la enfermera, girándose apenas. Si entra ahora, arruinará todo. Sus palabras me helaron. Arruinará todo. ¿De qué hablaba? ¿Qué se podía arruinar cuando tu hija lucha entre la vida y la muerte? Giró en un pasillo vacío, abrió una puerta metálica y me empujó suavemente hacia adentro. Era una pequeña sala de almacenamiento, cajas de guantes, frascos de suero, toallas dobladas y un silencio pesado, asfixiante. ¿Qué estamos haciendo aquí?, exigí. La mujer se acercó y bajó la voz. Mire por ahí. Me señaló una rendija entre los estantes. Me incliné y mi respiración se cortó. Detrás del cristal podía ver la habitación de Elena, mi hija, mi única hija, inmóvil, conectada a cables, con el rostro pálido bajo la luz blanca. Pero no era eso lo que me paralizó. Era el hombre junto a ella, Tomás, mi yerno, el esposo que había jurado protegerla, el mismo que me llamó esa madrugada diciendo que Elena había tenido un accidente doméstico. Lo vi inclinarse sobre su cama, revisar las máquinas, ajustar algo en el monitor. Sus movimientos no eran los de un médico preocupado, eran los de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. ¿Qué demonios está haciendo ese hombre?, susurré. Eso mismo quiero que vea, dijo la enfermera sin apartar los ojos. Y que no olvide lo que ve esta noche. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Tomás tomó una jeringa del carro de medicación, la conectó al suero y apretó el émbolo con lentitud. El pitido del monitor cambió de ritmo, más rápido. Luego, más lento. Una línea roja subió y bajó erráticamente. Me lancé hacia la puerta, pero la enfermera me sujetó con una fuerza que no esperaba. No, si entra, lo matarán a usted también. Su voz tembló al decirlo. Tenía los ojos llenos de miedo. Y de verdad. ¿Quién es usted?, le pregunté con la voz quebrada. Alguien que ya vio lo mismo con otros pacientes, respondió. Y todos terminaron igual. Sus palabras me cayeron como un balde de hielo. Elena no era la primera. Cuando Tomás salió de la habitación, la enfermera abrió la puerta del almacén y me empujó hacia el pasillo. Váyase. Actué como si no hubiera visto nada. No me busque aquí. Le haré llegar lo que necesita, cuando sea seguro. ¿Por qué hace esto? Porque su hija no tuvo un accidente, señor Herrera. Se giró, susurrando. Y si quiere salvarla, tendrá que fingir. Y desapareció. Esa noche, el mundo se me vino abajo. El hospital parecía una cáscara vacía, un monstruo de luces frías devorando a los que confiaban en él. Bajé al estacionamiento sin recordar cómo. Encendí el auto y me quedé inmóvil. El reflejo de mi rostro en el retrovisor parecía el de un desconocido. Un hombre viejo con miedo y furia en los ojos. Pensé en Elena. Recordé su voz 2 días antes, llamándome por teléfono. «Papá, creo que Tomás me oculta algo. Últimamente está raro». Yo le respondí con la ligereza del que no quiere ver lo que se avecina. «Los matrimonios pasan por rachas, hija. Dale tiempo». Ahora quería golpearme la cabeza contra el volante, por no escucharla, por haber confiado en él. Volví al hospital al amanecer. El pasillo de la UCI estaba desierto. Tomás hablaba con otro médico. Me saludó con una sonrisa ensayada. «Carlos, ha sido una noche difícil», dijo, «pero tu hija está estable. Fue una caída, nada grave». «Gracias, Tomás», le respondí midiendo cada palabra. «No sé qué haríamos sin ti. No te preocupes, la cuidaré como si fuera mi propia vida». Sus palabras me revolvieron el estómago. Como si fuera mi propia vida. Tal vez eso era exactamente lo que estaba haciendo, usando la suya para salvar la suya propia. Horas después, sentado en la cafetería, esperaba volver a ver a la enfermera. Cada puerta que se abría me hacía girar. Nada,
solo el murmullo de máquinas y tazas de café. Hasta que alguien dejó un sobre blanco sobre mi mesa. No vi quién fue, solo un sobre sin nombre, con una frase escrita a mano: confíe en mí. Lo que vio anoche fue solo el principio. Dentro había una foto. Era una toma del pasillo del hospital, captada desde las cámaras de seguridad. En ella se veía a Tomás y otro médico entrando a la habitación de Elena a las 3 de la madrugada. Pero según el registro oficial, Elena había sido trasladada a observación a las 11 de la noche. Guardé la foto en mi bolsillo temblando. El corazón me latía con furia, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Ya no era solo un padre desesperado, era un hombre al que le habían tocado lo único que no se toca. Esa mañana, mientras el sol se alzaba sobre el hospital, juré que descubriría la verdad, y que si alguien le había hecho daño a mi hija, no habría redención posible. Esa noche no dormí. El ruido del viento contra las ventanas se mezclaba con el sonido de aquel pitido del hospital, aún grabado en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Tomás inclinándose sobre el cuerpo de mi hija, el movimiento de su mano, la jeringa, la calma con la que lo hacía. Era como si hubiera ensayado esa escena. Al amanecer, encendí el televisor sin prestar atención. Las imágenes se mezclaban con mis pensamientos. Luces, hospitales, noticias, accidentes. Todo me parecía una burla. Mi hija, la misma niña que solía correr por el jardín con su muñeca preferida, estaba ahora conectada a un respirador, y el hombre que prometió cuidarla podría haber sido quien la llevó hasta allí. Me serví un café. No lo bebí. El miedo y la rabia se me cruzaban como cuchillos en el pecho. Tomé el teléfono y llamé al hospital. Una enfermera distinta me atendió. Unidad de cuidados intensivos, buenos días. Soy Carlos Herrera, el padre de Elena Herrera. Quisiera saber su estado. Un momento, por favor. Silencio. Señor Herrera, su hija está estable. Puede visitarla a las 11. Gracias. Y colgué. Estable. Esa palabra sonaba vacía, como si la estabilidad fuera consuelo suficiente para un padre que no sabe si su hija va a despertar. A las 10:30 ya estaba en el hospital. El pasillo olía a café barato y desinfectante. Vi a Tomás conversando con otro médico frente a la sala de descanso. Se reía, se reía. Esa imagen me perforó el alma. Cuando me vio, cambió el gesto enseguida. Carlos, dijo con una sonrisa forzada. Qué bueno verte por aquí. Vengo a ver a mi hija. Claro, claro. Se pasó la mano por el cuello. Está más tranquila. Los médicos dicen que las próximas horas son cruciales. Su tono era impecable, pero sus ojos no. Había algo inquieto en ellos. Evitaba sostenerme la mirada. Gracias por todo lo que estás haciendo. Mentí. Es mi deber. Además, somos familia. Su voz tembló un poco al decirlo. Familia, pensé. Palabra que él había manchado sin siquiera saberlo. Cuando entré a la habitación, el silencio era absoluto. Mi hija seguía igual. Tenía los párpados cerrados, la piel casi translúcida. Acaricié su mano. Estaba fría. Estoy aquí, hija, susurré. No voy a dejar que nadie te haga daño. Me senté a su lado. Vi las marcas en su brazo, los moretones en el cuello, y algo dentro de mí se quebró. Aquellas heridas no parecían producto de una caída. Eran lineales, simétricas, como si alguien la hubiese sujetado con fuerza. Tomé una libreta del bolsillo de mi chaqueta y empecé a anotar todo. Las horas, los nombres de las enfermeras, los medicamentos que aparecían en la pantalla. Cada detalle importaba. Era mi manera de no volverme loco. A media mañana, vi pasar por el pasillo a la enfermera de la noche anterior. Sin su mascarilla, pude ver su rostro completo. Joven, ojeras profundas, mirada cansada. Se detuvo al verme. Por un momento pensé que fingiría no conocerme, pero caminó directamente hacia mí. No debería estar aquí, susurró. ¿Qué le hizo Tomás a mi hija? Le pregunté sin rodeos. Miró alrededor, nerviosa. No aquí. Hay cámaras. Me guió hasta una pequeña sala al final del pasillo, donde guardaban los informes médicos. Cerró la puerta con llave. Escúcheme, señor Herrera. Lo que le voy a decir podría costarme el trabajo. Ya lo sé. Solo dígame la verdad. Respiró hondo. Su hija no se cayó. Fue ingresada con un trauma craneal y lesiones compatibles con agresión física. El informe original fue modificado. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Modificado por quién? Ella bajó la mirada. Por su yerno. El mundo se me detuvo. Todo encajaba. Su actitud,
las horas sin explicación, la falsificación de los registros. Él es médico, ¿verdad?, dijo ella. Asentí. Y tiene acceso a los reportes de emergencia. Esa noche, firmó el documento de ingreso y alteró los detalles antes de que llegara el director del turno. ¿Por qué haría algo así?, pregunté, la voz quebrada. Porque si el informe decía la verdad, él sería el primer sospechoso. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Ella abrió un cajón y sacó una carpeta azul. Aquí está el primer borrador del informe. No debería tenerlo, pero lo guardé. Me temblaban las manos mientras lo abría. Las palabras parecían arder en el papel. Lesión por impacto contundente. Posible agresión. Firma, doctora Morales. ¿Quién es ella?, pregunté. La jefa de turno de esa noche. Presentó su renuncia al día siguiente. ¿Renunció o la hicieron renunciar? Sus ojos se llenaron de miedo. Nadie se atreve a hablar de eso aquí. Sentí que me faltaba el aire. Tomé asiento. La enfermera se inclinó hacia mí. Usted debe tener cuidado, señor Herrera. Hay cosas que no sabe. Tomás no está solo en esto. ¿Qué quiere decir? Este hospital ha encubierto más de un caso, y todos tienen algo en común. Pacientes con familiares influyentes que prefieren el silencio antes que el escándalo. Cada palabra era un golpe más. Me llevé las manos a la cara. Mi hija era solo una pieza más de un sistema corrupto. Pero yo no era un hombre cualquiera. Tenía tiempo, paciencia y la clase de amor que se convierte en furia cuando lo destruyen. Ayúdeme a probarlo, le pedí. No puedo hacerlo directamente, pero puedo decirle dónde buscar. ¿Dónde? En los registros de las cámaras de seguridad. Pero cuidado, algunas ya fueron borradas. Me entregó una nota con una hora escrita, 02:47 AM. Esa es la hora exacta en la que su yerno entró en la habitación. Si logra conseguir la grabación de esa hora, tendrá su prueba. La enfermera se fue sin mirar atrás, y yo, con ese papel entre las manos, supe que mi vida había cambiado para siempre, porque a partir de ese momento ya no era solo un padre esperando un milagro, sino un hombre dispuesto a enfrentarse a un monstruo con bata blanca. El reloj marcaba las 11:30 cuando regresé al hospital. Las luces del pasillo parpadeaban y el sonido de los pasos resonaba hueco, como si las paredes se tragaran el eco. Llevaba 3 días durmiendo apenas un par de horas, con la mente ardiendo entre sospechas. La nota de la enfermera con la hora escrita, 02:47 AM, me quemaba el bolsillo como una advertencia. Sabía que, si quería descubrir la verdad, debía moverme con cautela. Tomás tenía demasiadas conexiones, demasiada autoridad dentro de ese hospital. Si pedía acceso a las cámaras por los canales formales, las borrarían antes de que pudiera tocarlas. Así que necesitaba ayuda. Y solo había una persona en quien aún podía confiar: Ramiro Ortega, un viejo amigo mío, técnico en mantenimiento que trabajaba en el hospital desde hacía más de 20 años. Ramiro me recibió en el estacionamiento subterráneo, encendiendo un cigarrillo. «No sabes en lo que te estás metiendo, Carlos», me dijo exhalando el humo con lentitud. «Aquí, cuando alguien mete la mano donde no debe, desaparece. No quiero dinero, Ramiro. Quiero la verdad. Ay, si la verdad te rompe más de lo que ya estás roto, entonces que me rompa. Pero no puedo seguir sin saber qué le hicieron a mi hija». El viejo suspiró, resignado. «Las cámaras del pasillo principal se guardan en el servidor del ala administrativa, pero solo el personal de seguridad y los jefes de área tienen acceso. ¿Y tú? Yo tengo llaves». Sonrió con esa picardía que recordaba de otros tiempos. «Pero lo que pides no es poca cosa. Si alguien nos ve, estoy acabado». «Te debo la vida desde hace años», le dije. «Y esta vez no te estoy pidiendo un favor, sino justicia». A la 1 de la madrugada nos deslizamos por un pasillo lateral. Ramiro desactivó una alarma con un pequeño dispositivo y me hizo señas de silencio. El aire olía a cloro y a metal. A cada paso mi corazón se aceleraba, no solo por el miedo, sino por la sensación de que la verdad estaba al alcance de mis manos. Llegamos al cuarto de servidores. Una pared entera estaba cubierta de monitores que mostraban distintos ángulos del hospital: quirófanos, pasillos, estacionamientos, la entrada principal. Ramiro tecleó algo rápido y murmuró: «Busquemos la hora que te dijo la enfermera, 2:47». Los minutos parecían eternos. El sonido del ventilador del equipo era el único ruido en la sala. De repente,
La imagen apareció. Allí estaba Tomás, caminando por el pasillo de la UCI, vestido de civil, sin su bata de médico. Miraba hacia ambos lados, asegurándose de que nadie lo siguiera. Entró en la habitación de Elena. 3 minutos después, las luces parpadearon y la imagen se cortó. ¿Qué fue eso?, pregunté. Ramiro retrocedió en la silla, frunciendo el ceño. Alguien cortó la transmisión en ese momento. Es como si hubieran borrado justo ese fragmento. ¿Puedes recuperarlo? Tal vez, tecleó rápido, abriendo una carpeta de respaldo. A veces los archivos quedan guardados en el sistema temporal. Minutos después la pantalla parpadeó otra vez. El video volvió, pero con un ángulo distinto, más oscuro, y allí, por unos segundos, vi algo que me heló la sangre. Una figura con una bata blanca detrás de Tomás. No era él, era otra persona. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. La figura se acercó a Tomás, habló con él y le entregó algo. Un frasco o una jeringa, no podía distinguirlo bien. Luego ambos se giraron hacia la cama de Elena. Tomás la tocó, habló con voz baja, y el otro individuo se quedó mirando el monitor cardíaco. Un pitido agudo resonó en los altavoces del hospital en ese mismo instante. Ramiro se sobresaltó. «Eso viene del ala norte», dijo. «El sistema detectó una apertura no autorizada. ¿Nos descubrieron? No lo sé». Cerró el programa de golpe. «Tenemos que irnos, Carlos. Ahora». Guardé una copia del fragmento en una memoria USB y la metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Salimos por el pasillo de mantenimiento, las luces de emergencia parpadeando. El sonido de pasos se acercaba. Nos escondimos detrás de un carro de limpieza. 2 guardias pasaron hablando entre ellos. «El sistema de cámaras volvió a fallar», dijo uno. «No es un fallo», respondió el otro bajando la voz. El doctor Tomás pidió desconectar temporalmente el servidor para una revisión técnica. Mi sangre se heló. Tomás sabía que alguien lo estaba vigilando, y si lo sabía, sabía también que ese alguien podía ser yo. Cuando por fin logré llegar a casa, eran casi las 4. Encendí el ordenador viejo del escritorio y abrí el video. La imagen era borrosa, pero lo que se veía bastaba. Amplié el rostro del individuo que estaba detrás de Tomás. No pude creerlo. Era el director del hospital, el doctor Beltrán. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué hacía Beltrán allí a esa hora? ¿Qué tipo de complicidad los unía? Y sobre todo, ¿por qué mi hija? Guardé el archivo en 2 memorias más y las escondí en lugares distintos de la casa. Ya no era solo una sospecha, era una red, un sistema podrido, donde la vida de los pacientes valía menos que un informe limpio. A la mañana siguiente, intenté contactar a la enfermera. Su nombre no aparecía en ningún registro del hospital. Pregunté discretamente en la recepción. «¿Enfermera nueva, ojos verdes, cabello recogido?», pregunté. La recepcionista pensó un instante. «Lo siento, señor. No tenemos a nadie con esa descripción en este turno, ni en los últimos 3 meses». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Quién era esa mujer, entonces? ¿Un fantasma dentro del sistema? ¿Alguien que sabía demasiado? De pronto, mi teléfono vibró. «Un número desconocido», respondí. Silencio. Y luego una voz femenina susurrante. «No busque mi nombre, señor Herrera. Solo busque la palabra Rosa 17 en los archivos internos. Ahí encontrará lo que necesita». La llamada se cortó. Intenté devolverla, pero el número ya no existía. Encendí de nuevo la computadora y escribí Rosa 17 en la barra de búsqueda. Después de unos segundos, apareció una carpeta cifrada. No tenía idea de cómo acceder a ella, pero el simple hecho de que existiera ya era una señal, una pista. Me recosté en la silla, exhausto. Ya no se trataba solo de Elena. Había más víctimas, y todas estaban bajo el mismo código. Miré la pantalla parpadeante y juré en voz baja: «No descansaré hasta que cada uno de ustedes pague por lo que le hicieron a mi hija». La enfermera apareció cuando menos la esperaba. Entró en la pequeña cafetería del hospital con la mirada alerta y una bolsita de papel en la mano. No quería llamar la atención y aún así todos la miraban con esa mezcla de curiosidad y distancia que guardamos hacia quien lleva noticias demasiado peligrosas. Me hizo una señal para que la siguiera y, sin mediar palabra, me llevó a un vestíbulo lateral donde apenas había luz. «No puedo hablar aquí», murmuró.
¿Puedes venir a mi coche dentro de 10 minutos? Asentí. El motor del miedo me arrancó una certeza. Lo que tenía entre manos iba mucho más allá de una discusión marital. Cuando entré en el auto, ella ya me esperaba con las manos temblorosas. Quitó la bolsa con cuidado y, dentro, extendió una carpeta azul. Había en ella varias hojas plastificadas. No insistí. Tomé una y la miré. Era un informe original, con membrete del hospital, fechado la noche del ingreso de Elena. Las palabras, escritas con un tipo de letra diferente al del registro que yo había visto, decían lo que yo ya temía sin atreverme a nombrarlo. Lesiones por impacto contundente. Posible agresión. Indicación de observación neurológica. No autorizar procedimientos invasivos sin consentimiento explícito del familiar. Firma, doctora Morales. Debajo, otra anotación manuscrita. Se recomienda vigilancia en UCI. Reporte al director del turno. ¿Y esto? Pregunté sin poder creerlo. Lo redactó la jefa de guardia, dijo la mujer. Ella quería que todo quedara en acta, pero a la mañana siguiente, ese informe había desaparecido del expediente y en su lugar había otro, firmado por tu yerno. Bajó la voz. Esa firma no es auténtica. La doctora Morales no la puso. Mi estómago se contrajo. Sentí que el mundo se me estrechaba. Pregunté por la jefa de guardia. La enfermera me dijo que había presentado su renuncia por motivos personales y que luego, no mucho después, había sido hospitalizada por estrés agudo. Nadie habló de los detalles y a nadie se le ocurrió mirar la carpeta azul que ahora yo sostenía. ¿Por qué me lo traes?, pregunté. Porque te necesitan, contestó con dureza. Porque Elena habló antes de entrar a ese quirófano. Dijo que había descubierto algo que no debía. Dijo que tenía pruebas y al día siguiente la llevaron al procedimiento y apareció en coma. Su voz se quebró. Por un momento la vi humana, asustada, sin el papel de ángel anónimo que la noche anterior me había salvado. Me contó algo que heló la sangre. Había un protocolo interno, marcado con el código Rosa 17, que no figuraba en los manuales públicos del hospital. Era un nombre en clave que utilizaban en situaciones especiales, cuando ciertas familias o proveedores solicitaban discreción. Rosa 17 no era un medicamento, me dijo. Era un procedimiento, una combinación de anestésicos complementados por técnicas de gestión del paciente que en varios informes había terminado en daño neurológico irreversible. No puedo darte nombres en voz alta, advirtió, pero esa noche vi pasar una hoja por la mesa del jefe de anestesia. Llevaba el sello del director, y la firma que autorizó la intervención de emergencia no fue la tuya ni la mía. Fue una firma forjada con la letra de Elena. Abrí la carpeta y encontré la copia del supuesto consentimiento firmado por Elena. Su firma estaba allí, curva y firme, sin rastros de temblor. Yo conocía la letra de mi hija. La había visto en las cartas que me mandaba cada semana. Aquella firma no era la suya. Parecía hecha por alguien que conocía perfectamente cómo trazar su trazo, cómo imitar su presión. La enfermera me miró con los ojos llenos de lágrimas. Falsificaron su consentimiento, dijo. Le administraron el Rosa 17 bajo la excusa de una intervención, y cuando reaccionó, la declararon inestable y la enviaron a la UCI. Todo quedó en complicaciones. Aquí, apuntó con el dedo tembloroso, están las órdenes internas que lo prueban. No lleva la rúbrica de anestesia, sino una nota que dice, protocolo autorizado por dirección. No pude evitar preguntarme por qué. ¿Qué ganancia había en dejar a alguien en coma? Ella me contó lo que la carpeta implicaba en términos prácticos, pero con la cautela de quien no quiere señalar directamente y exponerse. Habló de listas de pacientes preferentes que llegaban a ese ala del hospital, de pedidos de cuerpos que debían ser gestionados por vías no oficiales y de facturas que terminaban en cuentas offshore. No entró en detalles económicos, no era su papel, pero me entregó una hoja invisible, un mapa de sospechas. ¿Tomás estaba implicado?, pregunté temiendo la respuesta. Ella asintió. No solo él. Hay personas con más poder que él, susurró. Beltrán no es un hombre que firme sin recibir algo a cambio. Respiré hondo. La idea de que mi yerno trabajara en algo así me rompía en pedazos. La idea de que el director del hospital estuviera implicado me sacudía hasta el hueso. Pero había más. La enfermera me dio un nombre en clave que debía buscar en las transferencias financieras del hospital.
un código que aparecía en facturas y que coincidía con las mismas fechas de pacientes que luego no despertaban. Rosa 17 no era solo un protocolo, era una red. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté, porque en medio de todo, la pregunta me parecía humana. Ella me miró con una serenidad que dolía. Porque mi hijo fue uno de los casos que se dieron por complicación, dijo. Y porque cuando firmé mi primer parte médico en contra de la recomendación de un jefe, me avisaron que debía dejarlo pasar o sufrir las consecuencias. No he podido más. La rabia me subió como un fuego. Pensé en Elena, en su risa, en la última llamada en la que había dicho, con voz entrecortada, «Papá, no confíes en Tomás». Pensé en el silencio cómplice de quienes miran para otro lado cuando el precio de hablar es demasiado alto. La enfermera me dio una carpeta más, una serie de facturas con el número Rosa 17 y una lista de pacientes. Había nombres que eran familiares, ancianos, personas sin familia potente, pero también otros con apellidos prominentes. Todos los expedientes tenían la misma rúbrica amañada. «Voy a llevar esto a un periodista», dije con voz cortada, «a alguien que no tenga miedo». Ella negó con la cabeza. «No todavía. La gente que maneja esto sabe dónde están las cámaras y quién puede mover servidores. Si vas a salir a la luz debes estar preparado. Yo puedo seguir recogiendo pruebas mientras tú creas cortinas, pero cuida a tu hija. La sacarán del hospital si sospechan». Me entregó un pequeño sobre más, contactos, direcciones, horas. Antes de partir, me advirtió con una dureza inusitada. «No confíes en nadie del interior, y si alguien te ofrece protección oficial, sospecha». Salí del coche con la carpeta pegada al pecho, como si fuera el último trozo de la vida que me quedaba. Afuera la ciudad respiraba indiferente. Dentro mi hija yacía en un colchón de máquinas, mientras una palabra, Rosa 17, latía como un nombre maldito en mi cabeza. Sabía lo que debía hacer: juntar pruebas, encontrar a quien contara la verdad y, si hacía falta, exponer al mundo la podredumbre que había matado a mi hija. Pero también supe otra cosa con la claridad del que mira al abismo. En esa lucha no había atajos, y que mi justicia, si la había, tendría que ser lenta y precisa. La rabia ya no era un fogonazo, era una rutina constante que me acompañaba a cada paso. La carpeta azul, la foto de las cámaras y la nota con Rosa 17 estaban siempre en mi chaqueta, como una lámpara que no podía apagar. Aquella enfermera, la que se jugó el trabajo para mostrarme la verdad, había dejado huellas en mi vida más profundas que la propia noticia. Me había convertido en un perseguidor de sombras. Fui a buscar a Tomás al hospital con la carpeta bajo el brazo y la decisión clavada en la garganta. No fui como un hombre desbocado, gritando. Fui como un juez que ha reunido testigos. Lo encontré en el pasillo de guardias, hablando con el director Beltrán. Al verme se le congeló la sonrisa. «Carlos», dijo con una cortesía que parecía un disfraz, «qué bueno que viniste. ¿Todo bien con Elena?» «Tuve noticias, Tomás», contesté, midiendo cada palabra. «Cosas que no coinciden con el informe que firmaste». Su rostro perdió el colorete de la calma. «¿A qué te refieres?», preguntó forzando naturalidad. «A la hora del ingreso, a las cámaras, a la firma que no es de mi hija, y a un protocolo llamado Rosa 17». Tomás tragó saliva. Por un instante fue un hombre frágil, no el médico seguro que conocía. «No sé de qué hablas», dijo, y en su voz había un temblor que lo delataba. Me acerqué sin acritud, con calma de quien ha pensado cada paso. Saqué la foto de la cámara y la puse sobre la mesa. «Explícame por qué a las 02:47 tú y el director entraron en la habitación de Elena». No me miró a los ojos. «Estaba revisando su caso», murmuró, «como responsable». «Revisando con una jeringa en la mano», repuse. «Eso no suena a revisión». En la mirada de Tomás se mezclaban miedo e ira. «Estás inventando cosas», escupió. «Si sigues con esto, puedes destruir la carrera de mucha gente. Más que destruirla, la voy a exponer», le respondí. «Porque a mi hija la dejaron en coma y no fue un accidente». Se acercó hasta mí apenas un susurro. «Escucha, Carlos, hay maneras de arreglar esto sin escándalo. Puedo arreglarlo». Sentí el asco subir como bilis. «¿Arreglarlo?», dije. «¿Qué significa arreglarlo? ¿Pagarme? ¿Callarme?». Me miró con ojos suplicantes. «No te conviene jugar con esto». No era una amenaza velada, era un aviso.
El tal arreglo que ofrecía sonaba mucho a chantaje. Me retiré antes de que la conversación se volviera más tensa. Tomás fingió volver a su rutina. Yo guardé la foto como quien guarda un arma. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Esa misma tarde, la enfermera no apareció en su turno. Pregunté por ella y la respuesta fue un muro. No figura en listas recientes. Pedí hablar con la jefa de enfermeras y me dieron evasivas. Cuando volví a casa, encontré en el buzón un papelito sin remitente. Déjalo, por tu bien. Al principio pensé que era una coincidencia, una nota de un cobarde, pero en las horas siguientes llegaron más. Mensajes sin número, fotos mías saliendo del hospital, comentarios con datos de la vida de mi hija que nadie más conocía. Un mensaje decía: si sigues, Elena no vivirá para contarlo. Mi sangre se heló. Alguien no solo me vigilaba, sabía cómo apretar. La enfermera me había dicho que estaba en peligro si exponía a los poderosos. Ahora esa amenaza dejaba de ser abstracta y pisaba mis pasos. Decidí hablar con Laura y Andrés, no para pedirles que me acompañaran al escándalo, sino para que supieran el riesgo. Les pedí discreción y les mostré lo mínimo: la foto, la nota, el recibo de la carpeta azul. Laura me miró como si una parte de la casa que conocía se desmoronara. «Papá, ten cuidado», dijo en voz baja. «Esto suena a que alguien poderoso no quiere que se hable». «Lo sé», respondí, «pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Si él dijo arreglarlo, yo no aceptaré arreglo alguno». En la madrugada volví a la UCI. Necesitaba verla, tocar su mano, comprobar que la máquina seguía borboteando su vida. La habitación estaba a media luz. Una enfermera diferente me miró con sorpresa. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, cordial pero distante. «Soy su padre», respondí. «¿Dónde está Elena?». Su mirada fue a la cama vacía. «¿Vacía?», repitió. Un momento. La sangre me abandonó. Mis piernas se negaron a sostenerme. Alguien había retirado a mi hija, sin avisar, sin notificación. La cama mostraba sábanas revueltas y el monitor apagado. Exigí explicaciones. Me dijeron que había sido trasladada a otra unidad bajo orden del director para procedimiento complementario. Quise ver la hoja de traslado. El documento que me mostraron tenía la firma del director y del que firmaba la ambulancia, un nombre que no reconocí. La hora era tardísima, 3 de la madrugada, pero yo sabía, por la foto, por la carpeta, que algo había pasado a las 02:47 y que las piezas estaban siendo movidas con manos expertas. Pedí ver las cámaras del pasillo otra vez. Encontré una excusa y me fui con la excusa de revisar un teléfono. Volví con la memoria USB en el bolsillo, el corazón en un tambor, pero la carpeta del servidor que mostraba la hora había sido archivada por mantenimiento y los accesos estaban bloqueados. Esa noche me enviaron otro mensaje: «No lo encuentras si no quieres». Y en el margen, una foto de la UCI con la cama de Elena vacía como ahora. Alguien jugaba con mi impotencia. La enfermera que me había ayudado, la única que mostró rostro humano, desapareció del mapa. No contestaba llamadas. Su coche no estaba en el garaje del hospital. Había dejado detrás de sí la carpeta azul y muchas preguntas. Y lo más inquietante, si mi hija había desaparecido del lugar donde debía estar bajo vigilancia, entonces la red de compinches había pasado de ocultar pruebas a mover personas. Me quedé en la puerta del hospital hasta que amaneció, envuelto en cigarrillos que no calmaban la rabia. A mi alrededor, el mundo seguía con su respiración tranquila, pero para mí se abría el abismo. Habían cruzado una línea que ya no permitiría vuelta atrás. Si existía el poder de arrebatar a mi hija de un cuarto con monitores, también existía la posibilidad de que la justicia convencional no fuera suficiente. Salí con la memoria USB oculta en la mano y una promesa en los labios que sonó más a juramento que a consigna. Los desmontaría uno por uno, aunque tuviera que enloquecer intentándolo. La noche en que decidí entrar en el corazón administrativo del hospital, sentí que cruzaba la línea entre el dolor y la obsesión. Ramiro me había dejado una llave maestra y una contraseña vieja. Me advirtió que no tardara y que no sacara nada por la puerta principal. Todo era sigilo, todo olía a riesgo. El ala administrativa estaba casi desierta. Las luces de emergencia dejaban un rastro anaranjado en las paredes.
Los ascensores zumbaban con lentitud. Me arrastré por pasillos que había recorrido miles de veces, pero ahora me parecían laberintos. Encontré la puerta del archivo con el nombre Registro Clínico y la abrí con la llave temblando en la mano. Dentro, filas de carpetas, cajones metálicos y un silencio que pesaba. Ramiro se quedó a vigilar como cómplice desde fuera. Yo entré solo, con la linterna del móvil como única garantía. Abrí cajones al azar hasta que di con una carpeta marcada con un código que ya conocía, Rosa 17. Sentí un frío que no era solo de la madrugada. La carpeta contenía listas de pacientes, fechas, anotaciones en tinta azul y sellos que remitían a cuentas y nombres extraños. Empecé a fotografiar todo con la cámara del móvil. A cada imagen que guardaba en mi bolsillo, sentía que juntaba las piezas de una maquinaria corrupta. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Los nombres eran muchos. Algunas víctimas, como decía una nota seca, eran ancianos sin familia, otras jóvenes con problemas crónicos. Y entre ellos, apellidos que reconocí. Políticos locales, dueños de comercios, incluso pacientes extranjeros que habían desaparecido en cuestión de semanas. Al lado de cada nombre, una nota. Procedimiento Rosa 17. Factura expedida 04-2019. Referencia B1032. Más abajo, números de cuenta y una anotación casi al margen. Transferencia completada. Confirmado por Beltrán. Mi garganta se cerró. Continué hurgando hasta encontrar una subcarpeta con el expediente de Elena. Ahí estaba su nombre, su número de historia clínica y un trozo de papel que no figuraba en el expediente oficial. Una autorización con su firma, la hora y la indicación Rosa 17, Administración Controlada. La letra era pulcra, la firma parecía real, pero en un post-it pegado al borde alguien había escrito con prisa, firma dudosa. Comparar muestras. Miré alrededor. No había nadie. Saqué el teléfono y fotografié la nota antes de guardarla en el bolsillo. Mientras me inclinaba para abrir otro cajón, escuché pasos en el pasillo. Un guardia hacía la ronda. Me quedé inmóvil detrás de una estantería. El corazón me martillaba en las sienes. El guardia pasó tan cerca que pude oler su colonia. Tenía una linterna en la mano y murmuró algo por el walkie. Vi la oportunidad y me deslicé hacia la salida lateral. Ramiro ya estaba encapuchado junto al coche, las manos temblando. Me lanzó una mirada que mezclaba orgullo y miedo. ¿Lo conseguiste?, susurró. Le mostré el móvil y su expresión quedó dura como piedra. De vuelta en la cabaña, con la puerta cerrada con llave, revisé las fotos en la pantalla. Había volantes de transferencia, listas de llamadas, números que se repetían con frecuencia y el famoso sello con la firma de Beltrán. Entre los documentos encontré un listado que heló mi sangre. Destinos propuestos. Clínica Privada Costa Azul. Responsable, Dr. F. Morales. Coordinación, Tomás R. En la misma hoja, la referencia a un vuelo programado y a un contenedor con documentación a nombre de Intermed CA. No sabía si era lo que parecía, pero en mi interior se dibujó una ruta. Pacientes sometidos a un protocolo no oficial, facturas que terminaban en cuentas opacas y traslados hacia clínicas privadas donde nadie rendía cuentas. Costa Azul, un lugar a 2 horas de la ciudad, con una pequeña terminal, y según recordaba, un viejo contacto que viajaba allí por trabajo. Si aquello era cierto, allí podría estar la respuesta, o al menos una pista para seguir. Sin embargo, no todo era claridad. En otra carpeta encontré una hoja interna con un nombre que me sorprendió por su crudeza. Lista de descartes. Junto a ella, números y códigos. Descartes, explicaba el papel en términos administrativos, era la categoría usada para pacientes sin demanda legal, que podían ser gestionados con menor visibilidad. Era la manera en que habían deshumanizado vidas. Los tribunales, según otra nota, habían sido informados de manera parcial. Era un eufemismo que olía a impunidad. Mientras intentaba ordenar las imágenes en mi móvil, recibí una notificación, un mensaje anónimo que decía solo, «Aléjate, Carlos». La sangre se me heló. No solo estaban organizados, sabían que alguien investigaba. Ramiro me dijo que había detectado movimientos inusuales en las entradas del servidor,
accesos desde la cuenta del director a horas extrañas. Si ellos se enteran de que tienes esto, me susurró, te borrarán la pista y puede que te desaparezcan a ti. No era para asustarse, era la verdad. Esa noche no pude dormir. Revisé una y otra vez los documentos. Decidí llamar a una periodista a la que Ramiro conocía, una mujer llamada Clara Mendoza, que había destapado escándalos locales en el pasado. Le envié con extremo cuidado algunas fotografías por correo encriptado y le escribí un mensaje implorante. Necesito que lo tengas en secreto. ¿Puedes ayudar? La respuesta fue rápida y escueta. Te escucho, pero cuida tu vida. Al amanecer, cuando la luz entraba por la persiana de la cabaña como si nada supiera de mi guerra, sentí algo parecido a un propósito. Ya no era solo un padre enfurecido, tenía pruebas. Y las pruebas marcaban un esquema más amplio, una red de personas que usaban la medicina para lucrar y eliminar. Rosa 17 no solo era un protocolo, era un nombre con sangre. Si quería justicia, debía ser estratégico. Y si quería salvar a mi hija, no bastaría con denunciar. Tendría que juntar a quien pudiera publicar, a quien no tuviera miedo, y preparar una trampa que estos criminales no pudieran sortear con billetes y amenazas. La encontré cuando ya creía que estaba muerta. Era una tarde gris, de esas que huelen a lluvia y despedida. Me llamaron desde un número desconocido, y al contestar, solo escuché una voz apagada que dijo, «Soy yo. No preguntes dónde estoy. Te veré en el estacionamiento del viejo supermercado a las 8». Colgó antes de que pudiera responder. Pasé el resto del día en un estado febril, repasando cada palabra que me había dejado en la cabeza. «No preguntes dónde estoy». Sonaba a alguien que vivía escondida, pero aún dispuesta a hablar. A las 8 en punto la vi. Estaba recostada en el asiento trasero de un coche, con una gorra y gafas oscuras. Había adelgazado y tenía una cicatriz nueva en la mejilla. Cuando abrí la puerta me habló sin girar la cabeza. «No digas mi nombre. Aquí todos escuchan». «Pensé que estabas muerta», dije con voz apenas audible. «Lo estuve, al menos oficialmente». Me entregó un sobre sellado con cinta adhesiva. «Ahí tienes lo que falta. La lista completa. No de los pacientes, de los doctores». La miré sin entender. ¿Doctores? Los que firmaron Rosa 17. Todos. Y los que se beneficiaron de ello. Dentro del sobre había documentos impresos y un pendrive. Los nombres eran muchos. Anestesistas, cirujanos, técnicos. Pero al final de la lista, en mayúsculas, un nombre me hizo temblar las manos. Tomás R. Herrera, mi yerno, mi enemigo con apellido familiar. Él era parte de todo, dijo la enfermera leyendo mi expresión. Era el que seleccionaba los pacientes más convenientes. ¿Convenientes? Los que no tenían quien los reclamara, los que no harían ruido, los que tenían órganos compatibles con ciertos pedidos. Las palabras se me clavaron en el pecho como estacas. ¿Pedidos?, repetí sin querer entender. Sí. Su voz se quebró. El protocolo Rosa 17 no era un tratamiento, Carlos. Era un filtro, una forma de sacar del camino a quienes podían ser útiles para otros. Sentí una arcada. Tuve que abrir la puerta y respirar. El aire olía a gasolina y a podredumbre, y aún así me pareció más limpio que todo lo que acababa de escuchar. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté cuando pude hablar. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque ya lo hice, respondió bajando la mirada. Y la denuncia desapareció a los 3 días. El comisario que la recibió ahora trabaja para el hospital. ¿Y tú? Me dieron una opción, callar o desaparecer. Elegí desaparecer. Me explicó que había estado refugiada en una casa prestada por una monja del pueblo vecino, cambiando de nombre cada 2 semanas. Había seguido recolectando pruebas a través de contactos, facturas, correos, informes médicos alterados. Todo lo que está en ese pendrive puede hundirlos, dijo, pero necesitas que alguien lo publique sin miedo. Ya tengo a alguien, le respondí. Clara Mendoza, periodista de investigación. Entonces date prisa, susurró. Tomás ya sabe que sigues hurgando, y Beltrán no va a esperar a que termines tu cruzada. Su tono era de advertencia, pero también de fe, como si en mí hubiera depositado lo último de su esperanza. Hay algo más, añadió. No todos los pacientes murieron. Algunos fueron trasladados. ¿Trasladados? ¿A dónde?
A una clínica en la costa, la misma que figura en los documentos, Costa Azul. Ahí, la interrumpí. Ahí termina la pista que encontré. Allí siguen los Descartes en coma, sedados, vigilados, listos para desaparecer. No podía creerlo. Mi hija podía estar entre ellos. ¿Elena está viva?, pregunté, con un hilo de voz. No puedo asegurarlo, dijo ella, pero si alguien firmó su muerte, aún no se ha hecho pública, y mientras el certificado no esté sellado, hay esperanza. Me aferré a esa palabra como a una cuerda en medio del abismo. Salimos del coche y me entregó una llave diminuta. Esto abre una taquilla en la estación vieja de autobuses. Dentro hay copias de seguridad del pendrive y parte de los documentos. Si algo me pasa, úsalos. ¿Qué vas a hacer tú? Seguir viva, respondió con una media sonrisa. Al menos lo intentaré. La abracé sin pensarlo. Por primera vez en meses sentí que no estaba completamente solo. Gracias por no rendirte, le dije. No me agradezcas. Esto no es por bondad, es por justicia. Y desapareció entre la oscuridad del estacionamiento. Volví a casa y encendí el ordenador. Inserté el pendrive con las manos temblorosas. Los archivos se desplegaron en pantalla. Fotos de quirófanos, documentos internos, correos electrónicos entre Tomás y el director Beltrán. En uno de ellos, fechado 3 días antes del accidente de Elena, leí: el caso Herrera debe resolverse cuanto antes. Ella está haciendo demasiadas preguntas. Sugiero aplicar el protocolo antes de que la Junta intervenga. El mensaje estaba firmado por Tomás. Elena lo había descubierto todo, y él la había silenciado. La pantalla empezó a difuminarse ante mis ojos. No sé si lloré o si fue el cansancio acumulado. Solo sé que apreté los puños con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en las palmas. Ya no había espacio para el perdón. La justicia, entendí esa noche, no siempre llega en forma de tribunales. A veces llega en forma de padre. Llamé a Clara Mendoza y le pedí que nos viéramos al amanecer. Le entregaría el pendrive y el informe. Si lograba sacar eso a la luz, medio hospital caería con ellos. Pero por dentro, otra voz me susurraba algo que no quería admitir. Si Elena seguía viva en esa clínica de Costa Azul, no iba a esperar a los jueces ni a los periodistas. Iba a ir yo mismo. Y si encontraba a Tomás antes que la policía, el final no estaría escrito en un expediente. Lo preparé todo con la calma de quien monta una máquina de tiempo. Cada pieza en su lugar, cada testigo en su sitio, cada puerta cerrada con llave. Sabía que no podía confiar en la prisa ni en la rabia. La única arma que me quedaba era la paciencia, afinada por el dolor. Invité a Tomás a comer a mi casa. Le dije que quería hablar cara a cara, que necesitaba entender. Me vestí con la camisa que había usado en bodas y funerales, la que todavía olía a madera y a taller, y la mesa quedó puesta como ante un santo, plato hondo, servilleta doblada, copa vacía. El comedor estaba cálido, las cortinas cerradas para que nadie pudiera ver desde la calle. Todo tenía que parecer verosímil. El padre desconcertado que busca reconciliar a su yerno con el silencio de la familia. Clara Mendoza, la periodista, llegó 2 horas antes con su grabadora y una discreta cámara oculta que colgó en el marco de la librería. Le expliqué cómo entraría Tomás. Le mandaría un mensaje fingiendo una visita de cortesía, y cuando llegara yo lo confrontaría suavemente, como quien no sabe, como quien llora. En el cuarto contiguo, la enfermera que había desaparecido, esa sombra que volvió para devolver pruebas, aguardaba con el teléfono abierto y la respiración contenida. A las 10 de la noche, Tomás llamó diciendo que quería pasar. Sonreí, como quien toma aire antes de una inmersión. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. La puerta sonó y mi mano buscó la suya con normalidad. Lo invité a entrar. Traía el delantal aún con polvo del hospital. Su sonrisa era profesional, aquella que usa el que no teme a nada. Le serví un vaso de agua y hablamos de trivialidades. El tiempo, la tienda de la esquina, los partidos de domingo. Me senté frente a él y sin cambiar el tono, le pregunté por su guardia de la madrugada, por los pacientes que se complicaron. Su voz se rehizo en verdades maquilladas. Procedimientos normales, decía, complicaciones fortuitas. Su rostro estaba tenso. Podía leer en sus manos el movimiento de quien prepara una mentira. Clara pulsó récord
y dejó la cámara corriendo. La enfermera estaba lista para enviar un mensaje al número que Beltrán usaba para llamadas internas, provocando una distracción si hacía falta. Yo saqué la carpeta azul con cuidado, como quien muestra un relicario, y la dejé abierta en la mesa. Tomás la miró. Le dije que quería escuchar su versión. Se levantó, dio una vuelta, y con la calma de quien cree tenerlo todo, comenzó a explicar. En su relato mezcló tecnicismos con compasión falsa, y como hilo conductor, la idea de que mi hija había sufrido un agravamiento por su propia salud. Intentaba construir la narrativa del accidente. Mientras hablaba, Clara lo dejó sostener la palabra hasta que, en un momento en que su guardia bajó, le enseñé el correo fechado 3 días antes. El caso Herrera debe resolverse cuanto antes. Ella está haciendo demasiadas preguntas. Firmado por Tomás. Su cara cambió. La máscara se quebró con un ruido sordo. Quise oírlo negarlo. En vez de eso, su voz se fue rota. Dijo que tenía presiones, que alguien le había pedido actuar. Le pregunté por Beltrán. ¿Por qué esa firma? ¿Por qué los vuelos programados a Costa Azul? Él respiró hondo, y por primera vez la culpa asomó en su mirada. La enfermera, desde la cocina, dejó escapar un sollozo contenido. Lo miré sin ira, solo con la sequedad de quien ha contado cadáveres y por fin conoce el nombre del verdugo. ¿Qué quieres de mí, Carlos?, preguntó Tomás con un hilo de voz que olía a supervivencia. La verdad, contesté, y que digas dónde está Elena. Su mirada se volvió cieno. Vaciló, dio un paso atrás. Parecía que iba a confesarlo todo, que la culpa le aplastaría la lengua. Y lo hizo. Con palabras atropelladas contó parte de la red. Acuerdos con clínicas de la costa, transferencias, pacientes gestionados por procedimientos extraordinarios. Mencionó nombres, y uno a uno caían como fichas de dominó en la mesa. Su voz se quebró en un llanto corto. No pensé que llegara tan lejos. Era un grito pequeño, humano, que consiguió que por un segundo olvidara el plan. Mi furia se agolpó, y la venganza estuvo a punto de salir sin orden. Entonces, como en películas torpes, la puerta trasera crujió. Un golpe sordo. Voces en el pasillo. Alguien había llamado al número del jardinero, el cómplice que supuestamente sería una excusa, y lo arrojó a la casa. Minutos después, se escucharon botas en la vereda. La enfermera apretó el móvil. Era la señal para activar a la periodista y sacar la grabación. Habíamos calculado el tiempo. La policía que Clara había comprometido debería llegar en un cuarto de hora. Teníamos, nos dijimos, el control, pero la trampa tenía vida propia. Tomás, al ver que la mesa se llenaba de pruebas y que su lengua se hacía red, se levantó de golpe. Con un gesto desesperado, su mano fue hacia el bolsillo del pantalón. Sentí la electricidad del peligro en el aire. No pensé en la policía. Pensé en Elena. Pensé en lo que puede hacer un hombre acorralado. Clara gritó a la vez que el teléfono de la enfermera sonó. Fue un caos de segundos que parecieron horas. Vidrio que tintinea, una silla que cae. Tomás se movió con una velocidad que no esperaba, y antes de que yo pudiera llegar a él, oyó un ruido seco, puertas que se abrieron en el patio. Cuando salí a perseguirlo, ya tenía la chaqueta cerrada y la puerta principal abierta. Un coche arrancó con violencia. Entre la oscuridad vi la silueta de Beltrán y un hombre corpulento que le ayudaba a subir. Tomás lanzó una mirada, mezcla de pánico y triunfo. Levantó la mano en un gesto que quería ser despedida, no rendición. El automóvil aceleró y desapareció en la carretera. Me quedé en la puerta, la respiración rota, con las pruebas sobre la mesa y la cámara grabando todo. La policía llegó 5 minutos después, con sirenas y formalidad. Clara mostró las grabaciones, el correo, las transferencias. La enfermera dio su declaración entre temblores, pero Tomás no estaba. Beltrán tampoco. Habían huido. La trampa había funcionado a medias. Los nombres estaban en la mesa, la confesión en la grabación, las transferencias en los papeles. Tenía lo necesario para hundirlos, pero la cabeza de la red había escapado hacia la costa, y en mi pecho la furia se transformó en algo más frío, la promesa de no dejar que sus huellas se borraran. Cuando cerré la puerta de mi casa, la noche me pareció más cortante. Sabía que la casa se extendía ahora hacia la carretera, hacia la clínica en la que mi hija quizás aún esperaba, y juré que no habría refugio para ellos donde la ley no llegara, y si la ley fallaba, habría otras formas de que pagaran,
El coche de alquiler chirrió al tomar la carretera costera. La noche devoraba el asfalto y yo conducía como un hombre que intenta alcanzar un recuerdo antes de que se escape para siempre. La enfermera iba a mi lado. Llevábamos el pendrive y la carpeta con pruebas. Clara no pudo venir. Debía organizar la filtración y proteger las copias. La clínica Costa Azul apareció iluminada como un faro siniestro, suspendida sobre la bahía. Un cartel de letras doradas brillaba tenue. Clínica Privada Costa Azul. Aparcamos y la enfermera me pasó una llave falsa y un plano fotocopiado. Hay un acceso de servicio por la parte trasera, susurró. Si entramos podremos ver las salas donde los mantienen. Entrar fue más fácil de lo que imaginé. Un portón oxidado, 2 guardias distraídos con una llamada y una puerta lateral que cedió. Caminamos por corredores perfumados con desinfectante y miedo. Las luces eran cálidas hasta que doblamos un pasillo y la realidad nos golpeó. Habitaciones pequeñas con camas alineadas, monitores apagados, cortinas corridas. En una sala de observación vimos a una enfermera atender a un paciente con respirador. Su mano era lenta, como si obedeciera órdenes. Buscamos la oficina administrativa con sigilo. Ramiro, que había venido con un coche de apoyo, nos pasó una linterna y se quedó en guardia afuera. La puerta de la oficina principal estaba entreabierta y al entrar hallamos cajas con sobres que llevaban el sello de Rosa 17 y listas de transferencias. Había una fotografía de mi hija en una carpeta marcada Traslado 003. Mi estómago se hundió. Tomás no solo sabía lo que hacía, había organizado traslados a la costa y recibido compensaciones por ello. Mientras revisábamos las estanterías, un ruido en la escalera heló la sangre. Pasos rápidos y el chirrido de una puerta metálica. «Al suelo», susurró Ramiro. Nos arrastramos detrás de un escritorio. Por la rendija vi la figura de un hombre alto que bajaba. Era Tomás. Venía acompañado de alguien robusto que no conocía. Ambos hablaban en voz baja, confiados. Se detuvieron frente a un armario y sacaron una caja con documentos. Tomás la abrió con cuidado y hojeó papeles. Mi corazón latió con fuerza. Ramiro me hizo señas. Debía intervenir. Salí del escondite. «Tomás», dije con la voz que esperaba lo desarmara. «Sabía que vendrías aquí. No vine a interrumpir, vine a hablar». Él me miró y su rostro pasó por todas las fases. Negación, rabia, miedo. «¿Qué haces aquí, Carlos?», preguntó protegiéndose tras la incredulidad de los culpables. «Vine por Elena», contesté, «por todos los que han sido llamados complicaciones». Su mano fue hacia atrás, buscando quizá un teléfono. En el mismo instante, el hombre corpulento se acercó a paso firme. «No te metas», advirtió. Vi sobres con cifras y listas. Abrí la carpeta y la arrojé. «Lo he grabado todo», dije. «Hay pruebas». Tomás retrocedió. Por un segundo pareció humano. «No tienes idea de lo que harías si esto saliera a la luz», murmuró. «Me lo pidieron. No tuve elección». El corpulento se me acercó. La enfermera activó la transmisión en vivo. Ramiro debía llamar a la policía. Confié en el plan. «Si me acercas a Elena», suplicó Tomás, «te diré todo». Mi rabia rugió, pero al ver a una mujer que respiraba con dificultad y a un niño que gemía en el monitor, entendí que la venganza podía esperar. Si Tomás conocía la red, podía ser la vía más rápida para encontrar a Elena, pero su pedido olía a trampa. Entonces resonó un disparo seco. Tomás cayó. Su camisa se tiñó de rojo. El corpulento gritó y se volvió. Alguien me empujó bajo la mesa. Sentí calor húmedo a mi lado. «Hay que salir», jadeó Ramiro. «¿Quién disparó?», balbuceó la enfermera, pálida. «No lo sé», dije. «Por la ventana. Alguien en la azotea parece». El caos estalló. Vi a Beltrán intentando escapar. Un coche arrancó. Tomás yacía en el suelo, la sangre extendiéndose. El corpulento se arrodilló junto a él. La policía llegó minutos después, con sirenas que parecían menos ruidosas que mis pensamientos. Clara, desde una ubicación segura, confirmó que la transmisión había llegado a varios medios. La red ya no podría obviar lo que había sucedido. Tomás había sido alcanzado por una bala que vino de un punto alto. Alguien había disparado desde la azotea o desde una ventana superior. ¿Quién? No estaba claro. Los forenses trabajaron. Agentes tomaron declaraciones. La enfermera dio la suya temblando. Yo aporté los documentos. Clara envió los archivos a su red. En horas,
La noticia estalló. Sospechoso médico muerto en clínica Costa Azul. Investigación en curso. Pero en mi pecho no hubo alivio. Había un agujero que la bala parecía haber dejado también en mi alma. La noche después del tiroteo me encontró sin sueño, repasando imágenes que no quería ver. El cuerpo de Tomás en el suelo, la enfermera temblando, Ramiro jurando que volvería a buscar pistas. Me acosté y no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la azotea, el blanco del humo y la sombra que escapaba. Al amanecer, Clara llamó. La noticia ya corría. La prensa olfateaba el escándalo y la fiscalía, presionada, pedía explicaciones. La difusión del vídeo había forzado que algo se moviera en la oficina judicial, pero también aceleraba la huida de los implicados. La enfermera y yo repasamos líneas de acción, vigilar peajes, revisar cámaras urbanas, seguir transferencias. Ramiro habló con viejos amigos en la terminal de buses. Cada pista nos acercaba a la clínica de la costa o a un aeropuerto. La muerte de Tomás había hecho más urgente la búsqueda. Sin él, los nombres escritos en las carpetas podían dispersarse y ocultarse. Comprendí que la cacería se había convertido en una carrera contrarreloj, y aún así, no permitiría que nada ni nadie me separara de Elena. Salí de la clínica con las manos manchadas. En la bahía, las olas golpeaban la roca. En mi bolsillo, la foto de Elena en una camilla. La guerra continuaba. Si la ley no bastaba, tendría que decidir hasta dónde llegaría por mi hija. Pasaron 3 semanas desde el tiroteo. 3 semanas en las que el tiempo se volvió un animal herido, arrastrándose entre los pasillos de los juzgados y las salas de prensa. La noticia del caso Rosa 17 ya estaba en todos los noticieros. La periodista Clara Mendoza había publicado los archivos íntegros. Beltrán había huido del país con ayuda de contactos políticos y varios médicos fueron detenidos. Pero mi guerra personal aún no había terminado, porque yo seguía sin saber si Elena estaba viva. Una mañana la enfermera me llamó con la voz temblorosa. «Carlos, la encontré. El mundo se detuvo». «¿Dónde?» «En un anexo de la clínica, una casa alquilada como centro de rehabilitación privada. Está sedada, pero viva. No esperé órdenes ni permisos. Conduje hasta allá con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera salir primero. Cuando llegamos, el lugar parecía un retiro. Una casa blanca junto al mar, con cortinas azules y olor a sal. Una enfermera distinta nos abrió la puerta y no opuso resistencia. Tal vez ya sabía que el secreto se había roto. En el cuarto del fondo, bajo una ventana abierta, estaba mi hija. Su piel era pálida pero tibia, el cabello recogido en una trenza descuidada. Tenía la mirada perdida, pero cuando le tomé la mano sus dedos se movieron. «Elena», susurré. «Soy yo, papá». Sus labios temblaron, apenas un murmullo. «Papá», la enfermera lloró. Yo también. La abracé como quien sostiene a alguien que regresa del otro lado de la vida. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Durante los días siguientes permanecí a su lado. Los médicos del nuevo equipo, honestos esta vez, confirmaron que habían mantenido a Elena sedada con un medicamento experimental usado para retrasar respuestas cerebrales mientras se gestionaban traslados. En otras palabras, la habían congelado viva para borrar su rastro. Con terapia y tiempo empezó a reaccionar. No recordaba lo ocurrido en el hospital, pero sí algo más. Escuché a Tomás hablar con alguien. Decían que iban a apagarme, dijo una noche, con lágrimas contenidas. «Ya no, hija, ya no más», le respondí y le acaricié el cabello. Todo terminó, pero sabía que no era verdad del todo, porque Beltrán seguía libre, y con él parte de la red que había permitido ese horror. Clara me pedía paciencia, que la justicia haría su trabajo. Yo asentía, pero dentro de mí había una voz más antigua que la ley, una voz que decía, no se trata solo de justicia, se trata de memoria. El entierro simbólico de Tomás fue discreto. Laura y Andrés asistieron. Nadie mencionó su nombre completo. Elena aún se recuperaba, y yo observaba la ceremonia desde lejos. No sentí odio, sentí vacío. Su muerte no me había dado paz. El perdón tampoco me la ofrecía. Era como si ambos sentimientos se hubieran extinguido el día que lo vi sangrar en la clínica. Una tarde, mientras caminábamos por la orilla del mar,
Elena me tomó la mano. «¿Qué vas a hacer ahora, papá?», preguntó. Miré el horizonte, las gaviotas suspendidas sobre la espuma. «Vivir, hija, pero también recordar». «¿Y mamá?», susurró ella. «Ella también está viva», le respondí. «En cada cosa que recuperamos». El caso Rosa 17 desmanteló medio hospital. La enfermera obtuvo protección judicial y Ramiro fue reintegrado con honores. Clara recibió un premio nacional por la investigación, pero a mí todo eso me sabía a ceniza. Un día, al salir del juzgado, encontré un sobre en el parabrisas de mi coche. Dentro, una sola hoja. «Esto no ha terminado. B1032 sigue activo». No había firma. Guardé la nota en mi chaqueta y miré el cielo. No sentí miedo, solo cansancio. Tal vez la batalla seguiría en otro frente, pero por primera vez en años no estaba solo. Elena respiraba a mi lado. La enfermera nos había prometido quedarse como cuidadora temporal. Clara preparaba un documental con todas las pruebas. Había aprendido que la venganza se sacia un instante, pero la verdad dura para siempre. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno las palabras que había querido decir durante meses. A veces la justicia tarda, a veces la justicia somos nosotros. Cerré el cuaderno y apagué la luz. En la oscuridad, escuché el mar romper contra las piedras y el sonido pausado del respirador de Elena. Cada respiro era una victoria, cada amanecer una advertencia para quienes creen que la impunidad es eterna. Porque pueden esconder cuerpos, manipular documentos, borrar nombres, pero no pueden borrar la memoria de un padre. Si esta historia te tocó el corazón, deja en los comentarios: «Nunca me rendiré por quienes amo». Y cuéntame desde qué ciudad nos acompañas. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite recordar que el amor, cuando es verdadero, puede sobrevivir incluso al horror. Gracias por escucharme. Yo soy Carlos Herrera, y esta fue la historia de cómo un padre decidió no quedarse callado.